A Pablo, al apóstol Pablo, se le fue revelado un misterio que no le fue revelado a otros apóstoles. ¿Sabías, hermano? Hermana, ¿sabías que la palabra Trinidad no está en la Biblia? Hay alguien que está reteniendo ahora mismo la ira y el juicio de Dios sobre la tierra. ¿Quién es? La segunda venida de Jesús y el arrebatamiento o rapto son dos acontecimientos totalmente distintos. Hermanos, ¿y si Jesús viniera a buscar su iglesia el día de mañana? ¿Lo estarías esperando? Hermanos, quiero iniciar con una pregunta. Una pregunta para que usted mismo se la responda ahí. ¿Cómo ustedes actúan cuando reciben una invitación a una celebración? ¿O cómo actúan cuando ustedes reciben una invitación a una boda? Yo lo voy a responder, yo me emociono. Yo me emociono porque me siento especial y de una vez pienso, voy a comer mucho. Va a haber un banquete ahí nítido para mí. Y lo mejor, gratis. Señores, es normal, uno se emociona y eso es bueno, te sientes especial porque te han invitado. Y eso me recuerda una historia que yo tengo personal. Cuando era más pequeño, yo tenía que tener en ese momento como 7 u 8 años. Y yo recuerdo que yo iba mucho a la casa de uno de mis tíos. Y en su casa había una computadora de esas viejas de antes que solo tenía el Windows XP. Y ahí había un jueguito que me encantaba. Y me encantaba ir a su casa para jugar ese juego. Y en un momento ya yo no pude volver a su casa. Y yo lo molestaba mucho y le escribía y le llamaba, tío, por favor, ven a mi casa e instálame ese juego en la computadora que está en mi casa para yo poder jugarlo aquí. Y yo le insistía, tío, lo llamaba, señores, toda la semana. Tío, ven, tío, ven. Y bueno, no sé si se acuerdan aquí, los familiares míos que están aquí, que todas las mañanas yo iba al balcón del apartamento y yo lo esperaba ahí y veía a ver si veía su vehículo, a ver si llegaba. Señores, mi tío fue un día, pero ya yo me había olvidado de eso. Yo me cansé de levantarme, de esperar, la expectativa ya se me fue porque yo me levantaba todas las mañanas al balcón y no veía nada, no veía que llegaba. Y un día mi tío fue, yo creo que ni siquiera yo estaba en la casa, me instaló el juego y me enteré después que el juego estaba instalado y comencé a jugarlo ahí. Pero la expectativa ya no la tenía porque en cierto sentido no me decepcioné, pero ya no era prioridad en mi vida. Ya yo dejé de pensar en eso. Hermanos, ¿y si Jesús viniera a buscar su iglesia el día de mañana? ¿Lo estarías esperando? ¿Estarías tú a la expectativa todavía? ¿Estarías tú ahí en el balcón esperando, mi amado viene, el Señor viene, lo estoy esperando? Porque eso es lo que Él ha prometido a su iglesia. Iglesia, mire, más que simplemente decirte, más que simplemente predicarte o recordarte algo vagamente, hoy yo quiero avisarte. Hoy yo quiero avisarte y demostrarte que las bodas se acercan. Las bodas se acercan. Y usted preguntará, bueno, ¿cuáles bodas? Hermanos, este es un mensaje muy importante y es una alerta con urgencia a la iglesia de Cristo. ¿Cuántos son iglesia de Cristo aquí? Amén. Somos iglesia de Cristo. Y si eres un amigo o persona que nos visita en este día, primero, bienvenido si estás aquí por primera vez. Y si aún no has dado el paso de fe para recibir a Cristo como tu Salvador, quiero instarte con todas mis fuerzas a que prestes atención a este mensaje. Porque déjame decirte que si tú estás aquí hoy recibiendo este mensaje, es porque tú también estás siendo llamado a estas bodas. ¿Ok? Vamos a dar un poquito de contexto de qué son estas bodas que yo estoy hablando. ¿De qué se trata esto? Por eso quiero que vayamos a Apocalipsis, capítulo 19, versículos 7 al 10. Apocalipsis 19, versículos 7 al 10. Voy a hacer un poquito rápido, hermanos, con la lectura de los pasajes. Por eso les pido, anótenlo, porque quiero que tengan el contexto general de lo que voy a predicar y que ustedes mismos puedan estudiarlo por su propia cuenta. Así que leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alabanzas en el cielo. Después de esto, oí una gran voz
de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían: amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Amén. Hermano, oiga qué palabra tan gloriosa es. Hermano, vamos a explicar qué es lo que está sucediendo aquí. Aquí el apóstol Juan está teniendo una visión de lo que sucederá en el futuro, de la iglesia, la esposa, celebrando con el Cordero, que es Jesucristo, las bodas en el cielo. Y quiero resaltar ahora el versículo 9, donde se celebra la cena de estas bodas. Vamos a leerlo, versículo 9. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados. ¿Cómo son? Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Dios no miente. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Es decir, esto viene de Dios mismo. Y esta profecía, todo lo que Dios ha dicho, se cumplirá, miren, al pie de la letra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, en esta visión, Juan vio y escuchó la voz de una gran multitud celestial. Estaban alabando a Dios porque la fiesta de las bodas del Cordero, literalmente la cena de las bodas, estaba a punto de comenzar. El concepto de la cena de las bodas se entiende mejor a la luz de las costumbres que seguían en las bodas en los tiempos de Cristo. O sea, hay que entender cómo se celebraban las bodas antes para entender por qué este concepto de bodas, está en plural. O sea, se está hablando de muchos eventos dentro de este mismo evento que se llama bodas. Y por eso yo quiero explicar cómo era la costumbre en esos tiempos respecto a las bodas. Y tenían 3 etapas, hermanos. 3 etapas. Oigan, primero, se hacía un contrato de matrimonio que era firmado por los padres de la novia y del novio. Y los padres de la novia pagaban una dote al novio o a sus padres. Esto daba inicio a lo que llamaban el periodo de los esponsales, lo que ahora conocemos como el compromiso. Pero antes había un pago ahí. Un pago, es decir, se compraba eso. Segunda etapa. En esta segunda etapa de las bodas, oigan muy bien esto, hermanos. Este proceso usualmente ocurría un año después. ¡Wow! Un año después. Cuando el novio, acompañado de sus amigos varones, iban a la casa de la novia a medianoche, creándose un desfile de antorchas. Imagínense, el novio buscando a sus mejores amigos y decirle: vamos a buscar a la novia. Vamos a buscar a mi novia para casarme. Y salen ellos con antorchas. Pero no se queda ahí. En ese desfile que iba a través de las calles, la novia ya sabía con anticipación que el novio iba. Y por esto la novia se preparaba y estaba preparada con sus doncellas, con las vírgenes. Y todas ellas se unían al desfile cuando estos varones llegaban, que terminaba en la casa del novio. ¿Y qué ustedes creen que se celebraba ya ahí? La cena de las bodas. ¿A qué les recuerda esta costumbre? ¿A cuál parábola?
A la parábola de las vírgenes, hermanos. Precisamente, esta costumbre es la base que se explica en las parábolas de las vírgenes. Se está hablando de esta costumbre. Entonces, tenemos que primero, ¿verdad? El novio se sentó con sus padres, los padres de la novia, ahí se le pagó una dote para poder recibir a la novia, un compromiso se estableció ahí por un año. Pasó un año, en la segunda etapa el novio reunía a sus amigos varones para hacer el desfile con las antorchas e ir a buscar a la novia. Y la novia ya sabía que él iba y se preparaba con sus doncellas, con las vírgenes para recibirlo e ir a la tercera etapa, la cena de las bodas. Que podía durar, señores, esas son las mejores bodas, podía durar días. Eso está, por ejemplo, como donde vemos en la boda de Caná, donde Jesús hizo su primer milagro que convirtió el agua en vino. Y esta boda duró mucho tiempo. Las bodas judías en ese momento podían durar hasta 7 días. O sea, eran realmente unas fiestas. Entonces, esto es lo que está describiendo Juan. En esta visión que él tiene, que describe en Apocalipsis, se está describiendo esa tercera etapa donde se asume, ya implica, por lo que está diciendo Juan, por lo que está viendo Juan, que ya las 2 primeras etapas han pasado. Es decir, Jesús nos compró. Hermano, fue Jesús que en esa primera etapa, ese matrimonio que él formó con su iglesia, con su novia, fue él que nos compró. Hermanos, la iglesia fue comprada, la dote fue pagada por el padre del novio, por Cristo, y esa es la sangre de Cristo derramada por ti y por mí. ¿Qué pago se compara con eso? Con la sangre de Cristo. Fuiste comprado. Y eso ya fue hecho, fue consumado. Cuando tú creíste en Cristo como tu Salvador, esa sangre, miren, se aplicó a ti. Recibiste el Espíritu Santo y fuiste sellado eternamente. ¿Cuántos creen eso? Amén. Esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios no cambia y es verdadera siempre. Pero no se quedó ahí. Porque después que había un compromiso, había una espera de 1 año. Porque el novio tenía que volver a reclamar lo que era suyo, a reclamar la novia. Entonces, la iglesia que se encuentra en la tierra actualmente, tú y yo, estamos comprometidos con el novio, esperando que él vuelva. Y esa fase donde seremos reclamados simboliza el arrebatamiento de la iglesia, cuando Cristo viene a reclamar a su novia, a quitarla de en medio y llevársela para sí mismo. ¿A celebrar qué? La tercera etapa, la cena de las bodas. Por eso Cristo dijo, el vino que celebramos aquí en la Santa Cena, que es algo simbólico, Cristo en su amor, oigan eso, está evitando él. En el cielo imagínense cuánta comida hay, cuántos manjares hay. Y él evita tomar el fruto de la vid, el vino, porque nos está esperando a nosotros, para beberlo con nosotros, para regocijarse con nosotros. Señores, eso es algo para estar tan gozoso. Saber que Jesús nos buscará y celebrará con nosotros. Entonces, esas fases, la primera fase se cumplió, ya Cristo nos compró. Estamos comprometidos con Él, esperando ser reclamados. Pero ya Juan vio lo que vamos a estar celebrando. Ya Juan le fue revelado. Y eso está para ti, para mí ahí. Solamente toma tu palabra, toma su palabra, toma la Biblia y empieza a leerla. Que eso está ahí. Y no le tenga miedo a Apocalipsis. Comienza a estudiarlo. Si me preguntan a mí, ese es mi libro favorito. Ay, Dios mío. Lo dije. Entonces, hermanos, las bodas del Cordero, para terminar esa primera fase explicando qué son las bodas, es el evento que representa la unión final entre Jesucristo, el Cordero, y la iglesia, su esposa, tú y yo. Esta celebración celestial ocurrirá después de la segunda venida de Jesús e implica un banquete de bodas para los justos y la glorificación del pueblo de Dios que está preparado ¿con qué? Con lino fino, dígalo. Con lino fino. Señores, lino, no es cualquier cosa. Lino fino de justicia. Ya vimos qué son las bodas del Cordero. Pero yo leo esto y yo tengo una pregunta. Y yo mismo me la hago y digo, wow, pero esa gloria, esa bendición que me dice Juan que yo seré parte, ¿cuándo sucederá? Yo quiero ya celebrar eso. Yo quiero irme con el Señor.
¿Cuándo eso se va a celebrar? Y para esto hay que entender lo siguiente, hermanos. Quiero que me presten mucha atención, porque para esto hay que entender que la segunda venida de Jesús y el arrebatamiento o rapto son dos acontecimientos totalmente distintos. Repito, la segunda venida de Jesús y el arrebatamiento o rapto son dos acontecimientos distintos y vamos a demostrarlo por la palabra. Los conceptos del rapto y de la segunda venida son generalmente conocidos por muchos. Ustedes seguramente lo han escuchado, pero no muchas personas entienden el orden en el que la Biblia dice que esto va a suceder. O sea, desde la perspectiva de la profecía bíblica. Pero tranquilos, hoy vamos a dar una explicación de eso. Por eso es importante conocer el significado de estas cosas para entender cuándo sucederán. El rapto, hermanos, es un evento global durante el cual los verdaderos creyentes y seguidores de Jesús reciben cuerpos inmortales. Son arrebatados para encontrarse con Jesús sobre la tierra y luego llevados al cielo. Todo en un abrir y cerrar de ojos. ¡Wow! Este evento se describe en muchos versículos de la Biblia. Primera de Tesalonicenses 4, del 16 al 17, y Primera de Corintios 15, del 51 al 52. Dios lleva a estas personas al cielo para protegerlas del juicio que luego desatará sobre la tierra, que es la tribulación. Y luego de la tribulación es cuando viene su segunda venida. ¿Y quién viene en su segunda venida con él? Nosotros, su pueblo. Y vamos a ver dónde está eso en la palabra. Vamos a 1 Corintios 15, versículos 51 al 53. Como les dije, voy a estar leyendo un poquito más rápido para ir avanzando. 1 Corintios 15, versículos 51 y 53. A Pablo, al apóstol Pablo, se le fue revelado un misterio que no le fue revelado a otros apóstoles. Juan vio una parte en Apocalipsis de lo que también va acorde con lo que Pablo dice, pero a Pablo específicamente, como se dirigió a predicar a los gentiles somos tú y yo. Gentiles son los que no son judíos, somos tú y yo. Cualquier cristiano creyente en el mundo que no es judío es un gentil. Y Pablo fue dirigido a predicarle y a traer a ese grupo de personas a Cristo. Y a Pablo, como le predicaba a la iglesia, a la novia de Cristo, le fue revelado un misterio. ¿Cuál fue ese misterio? Leamos. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Amén, hermanos. Es decir, Pablo está diciendo, predicándole a la iglesia y recordándole, y él lo recordaba mucho esto. Si leemos la carta de Pablo, él lo recuerda mucho. Y él le recuerda, recuerden, no todos dormiremos. ¿Qué significa eso? Que no todos morirán, o sea, no todos verán la muerte. Cuando habla de dormir, está hablando de morir, que este cuerpo carnal muera. ¿Por qué? Porque Pablo dice, hay un grupo de personas que serán arrebatados, que serán transformados y que recibirán un cuerpo nuevo. Este cuerpo es corruptible, es pecaminoso. Yo creo que todos aquí lo sabemos. Y anhelamos ese cuerpo nuevo que nos dará Cristo, que será transformado. Y yo le pido al Señor, yo relajo con mi mamá. Yo espero que ese cuerpo nuevo me ponga cuadrito el Señor, porque... No, señores, pero será un cuerpo nuevo, glorificado para su gloria. Vamos a leer ahora Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18. Y ahí vamos a ver cómo Pablo nuevamente sustenta esta enseñanza, que él no lo deja en el aire. Él dice, el rato viene, el arrebatamiento sucederá y va a ser así. Y lo repite aquí a la iglesia de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18. La venida del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis, nos está diciendo a nosotros también, no lo ignoren, iglesia, no queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Pablo está diciendo, no tengas una desesperanza como lo tienen los del mundo, porque tú sabes que los que mueren en Cristo van hacia el Señor, van hacia su presencia. Si tú tienes un familiar que ha muerto en Cristo,
no tienes que tener esa misma desesperanza que tiene el mundo. Tú tienes que creer que Él fue salvo y que está mejor que todos nosotros que estamos aquí. Y es así. Y sigue diciendo Pablo, por lo cual os decimos esto, versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos ¿qué? Arrebatados. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor, ¿en dónde? En el aire. Y así siempre estaremos con el Señor. Por lo tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Hermanos, en el rapto, que es muy diferente a la segunda venida, nosotros vamos hacia el Señor. Él nos llama y nos encontramos con Él en el aire. En la segunda venida, el Señor viene y pisa tierra a reinar. Son dos acontecimientos diferentes. Amén. Por otro lado, la segunda venida de Jesús es el evento en el que regresa físicamente a la tierra, destruye al anticristo y establece su reino milenial, su reino de 1000 años. Los pasajes bíblicos que ustedes pueden encontrar relacionados a esto, se los voy a dejar. Zacarías capítulo 14, versículo 1 al 8. Zacarías 14, 1 al 8. Y Apocalipsis 19, 11 al 21. Y yo quisiera leer ese verso, ese pasaje de Apocalipsis 19, 11 al 16, para que usted vea la gloria de Cristo. Porque nosotros que a veces vemos la forma de cordero de Jesús. Se humilló, se entregó, fue crucificado, lo maltrataron. Pero vamos a ver la forma gloriosa de Jesús. Ahora, ¿quién es Él realmente? El Rey de Reyes y Señor de Señores. Vaya conmigo, Apocalipsis 19, versículo 11 al 16. Jesús, esto es cuando Jesús viene en su segunda venida a reinar. Y oiga lo que dice Juan aquí, lo que está viendo. El jinete del caballo blanco. Entonces vi el cielo abierto. Y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, ahí estamos nosotros, recuerden de qué estamos vestidos, le seguían en caballos blancos. ¿Cómo te le va a poner a su caballo? De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Ese es nuestro Señor. Ese es nuestro Señor. En esa gloria, señores, es que venimos. Gloria a Dios. Hermanos, ya identificamos los dos eventos que son distintos, que son separados. El arrebatamiento es distinto a la segunda venida de Cristo. Y no podemos confundir esto con Mateo 24. El pasaje de Mateo 24 se usa mucho porque ahí habla de las señales antes del fin. Y personalmente yo creo que eso es el tiempo que estamos viviendo. Los dolores de parto, las señales antes del fin. Pero ahí en Mateo 24, a partir del versículo 29, hay una división en su Biblia, fíjese. Y ahí se está hablando de la venida del Señor, pero mucha gente se confunde y dicen, bueno, porque aquí menciona una trompeta y que el Señor recogerá a los escogidos, se refiere al rapto. Pero no, fíjese cómo empieza el pasaje en el capítulo 29. Dice, después del tiempo de tribulación. Después del tiempo de tribulación. Y quiero recordarle que esa trompeta que se menciona ahí es diferente a la trompeta que se abre en Apocalipsis, porque esa trompeta es de convocatoria, donde dice que se llamarán a los escogidos de los extremos del cielo. Los escogidos se van a convocar para venir con él. Pero la trompeta que habla Pablo en 1 Tesalonicenses 4, que leímos hace un momento, habla de la última trompeta. Y eso se refiere a una de las fiestas que celebraban los judíos. Y eso lo vamos a ver más adelante.
Jesús cumplió ciertas fiestas cuando estuvo aquí en la tierra, pero hay algunas que le falta por cumplir cuando Él venga. Una de esas fiestas es la fiesta de las trompetas. La fiesta de las trompetas, lo que hacen los judíos, que recuerden que es el pacto que estableció Dios con ellos, la trompeta se suena, ¿verdad? Se sopla 100 veces. Y la última se le llama la última trompeta. Esa es la trompeta que habla en primera de Tesalonicenses 4. Esa es de la que habla Pablo ahí. Y al sonar de la última trompeta, a esa él se refiere. Y obviamente en el contexto que él está hablando, los judíos podían entenderlo. Pero para nosotros es un poco más difícil porque no conocemos la cultura de ellos. Bien, la estamos conociendo ahora que estudiamos. Pero entonces al sonar de esa última trompeta que dice Pablo, no sabemos cuándo pueda suceder. Por eso muchos creen y muchos dicen, bueno, por el tiempo de septiembre, octubre podría pasar, porque en ese tiempo que los judíos celebran actualmente su calendario, la fiesta de las trompetas. Entonces tendría sentido que sea por ahí, pero bueno, eso ya es especulación. Pero hermanos, hay que tener pendiente que esa trompeta puede sonar en cualquier momento. En cualquier momento. Y algo que te va a ayudar a identificar que esta trompeta es diferente a la que habla en Mateo 24, es que fíjate que la trompeta de Mateo 24 dice que esa trompeta son trompetas angelicales. Son los ángeles ahí. Pero la trompeta que habla Pablo dice es Dios con voz de mando. Dios que va a llamar con voz de trompeta. Son diferentes trompetas, hermanos. Amén. Entonces, sobre el rapto, hermanos, hay muchas controversias, muchas diferencias. Y mucha gente dice, ¿realmente existe? ¿Es bíblica esta enseñanza? Ya vimos que sí, obviamente está en la palabra. Pero lo curioso es que estas personas que dicen que no existe, dicen que no existe porque la palabra rapto no está en la Biblia. Y eso es así, la palabra rapto no está en la Biblia. Aunque está la palabra arrebatamiento, pero la palabra rapto no lo está. Y la palabra arrebatamiento que se encuentra ahí cuando Pablo está hablando es la palabra en griego arpazo, que significa quitar, arrebatar con fuerza. Pero lo importante, hermano, no es que la palabra no esté, es que la enseñanza está, es que la doctrina está. Tú sabías, hermano, hermana, sabías que la palabra Trinidad no está en la Biblia. Usted no la va a encontrar en ningún idioma. Sin embargo, la Biblia deja claro que Dios es trino, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque es una verdad implícita. La Biblia claramente enseña la doctrina del Dios trino, de la Trinidad, pero nunca menciona la palabra Trinidad. Pero estas personas que critican y quieren generar controversia en la iglesia dicen, no, eso no está ahí. Y a veces porque le conviene no creerlo, pero nuestro Señor viene. Entonces, ya sabemos que el rapto sí existe, pero acorde al tiempo en que sucederá el rapto, el arrebatamiento, hay tres posturas en la iglesia. Están los que piensan que es pretribulación, o sea, antes del juicio que Dios traerá a la tierra. Están los que creen que es en el medio de la tribulación, esos primeros 3 años y medio que habla Daniel 9, capítulo 9, Daniel 12 también. Ahí habla de esos primeros 3 años y medio, entonces ellos creen que va a suceder en el medio y luego los otros 3 años y medio. Y está el otro grupo que cree que sucederá después de la tribulación. Sin embargo, la Biblia enseña una de estas, muy claro, y lo vamos a ver. La Biblia enseña primeramente que hay algo, o más bien alguien que detiene que se manifieste el hombre de maldad, el hombre de pecado. ¿Quién es ese? El anticristo. Y que empiecen los juicios de Dios. Es decir, que hay alguien que está reteniendo ahora mismo la ira y el juicio de Dios sobre la tierra. ¿Quién es? ¿Qué es? Vamos a ir, hermanos, a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2 al 12. Y aquí vuelve Pablo insistiendo y avisándole a la iglesia para que no se pierda cuando estas cosas suceden. Y está hablando de la manifestación del hombre de pecado. El hombre de pecado es el anticristo. Ojo, no se confunda con el término anticristo, porque la palabra dice que hay muchos anticristos, porque anticristos es el que se opone a Cristo. Cuidado que usted sentado ahí no sea una persona que se opone a Cristo. Pero yo sé que aquí no hay anticristo. Sin embargo, hay una persona que es esta manifestación del hombre de pecado, que es el anticristo. Es el anticristo. Y esa persona va a ser poseída por el mismo Satanás, que el Señor lo reprenda. Y vamos a ver lo que Pablo está diciendo aquí. 2 de Tesalonicenses 2, versículos 2 al 12.
Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. O sea, Pablo está avisando, no se dejen engañar, el Señor viene. Versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y aquí hay que saber interpretar, porque ¿qué es lo que dice que no vendrá? El día del Señor, antes de que venga la apostasía y el hombre de pecado. Esto no es el rapto. El día del Señor en la palabra es su segunda venida. Entonces, ¿qué tiene que aparecer primero? ¿Qué tiene que aparecer? El anticristo, la manifestación del hombre de pecado y la apostasía, que es la rebelión de muchas personas en la iglesia dejando la fe. Yo creo que eso lo estamos viendo mucho en nuestro tiempo. Por eso, personalmente, creo que la aparición del anticristo está a nada, señores. A nada. Y hay muchas señales que yo podría aquí hablarle muchísimo, pero no lo haré. Yo quiero que usted ore, tenga discernimiento y le pida al Señor que le revele, porque el tiempo está cerca, hermano. Hermanos, y sigue diciendo aquí, Pablo recalca, ¿quién es que está deteniendo que esto pase? Que se manifieste el anticristo y que empiecen los juicios de Dios. Versículo 4. Vamos a leer desde el versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahí está hablando el anticristo. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía, y ahora vosotros sabéis lo que detiene a fin de que su debido tiempo se manifieste? Porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y esa palabra quitado, subráyela, porque eso es el arrebatamiento. Donde Cristo va a buscar a su iglesia, la va a quitar. ¿Y qué es lo que porta a su iglesia? El Espíritu Santo. Porque el único poder sobrenatural capaz de detener la maldad que hay en el mundo y la violencia somos nosotros. No porque somos, como decía al principio, muy especiales y buenos. Es porque el Espíritu Santo es que trabaja en nosotros y nos hace andar en las obras que Dios predestinó de antemano para nosotros. Es Él que nos hace caminar en bondad y amor. Es Él que nos rescata y nosotros por eso somos la luz del mundo. Y si tú retiras la luz del mundo, la maldad será un total desenfreno, hermanos. Entonces, lo que detiene precisamente la manifestación del anticristo, la manifestación de los juicios de Dios, es el Espíritu Santo, es la iglesia. Tenemos muchos pasajes, como por ejemplo, Génesis 6:3, Juan 16:7 al 8, donde habla de cómo el Espíritu Santo es quien resiste al pecado y convence al mundo de justicia, porque quien nos convence de pecado, ¿quién es? El Espíritu Santo. ¿Y por qué incluye también entonces a la iglesia? ¿Por qué nosotros también tenemos que ser arrebatados y quitados? Porque quien porta el Espíritu Santo en esta tierra somos nosotros, es su novia. Entonces, esto es lo que está diciendo Pablo aquí. Entonces, yo creo que ya quedó claro que lo que detiene que esto suceda somos nosotros. Entonces, tenemos que ser arrebatados primero. También en Apocalipsis 22:17 vemos quiénes son los que claman para que el novio venga. Apocalipsis 22:17 dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome agua de la vida gratuitamente. ¿Quién es que dice ven? El espíritu y la esposa. ¿Y quién es la esposa? La iglesia. Somos nosotros que estamos clamando para que nos busque, para que nos reclame y vayamos a celebrar con él. La Biblia es bien clara, hermano, y todas las respuestas están ahí. Todas las respuestas están en la Biblia. Entonces, según la palabra, claramente la iglesia debe ser quitada para que inicie la tribulación. Ahora, hermanos, yo quiero que entiendan algo. Aquellos que creen que la tribulación puede ser en el medio o puede ser después de la tribulación, a esos hermanos no hay que juzgarlos o hay que tratarlos mal. No, porque esas son cosas secundarias en la doctrina. Lo importante es que tú creas que Cristo es tu Salvador y que murió por ti. Ahora bien, a estos hermanos yo quiero decirles algo de corazón, los que tienen este pensamiento. No crean ser justos por sí mismos.
Porque hay muchos que dicen, ¿y cómo es posible que la iglesia sea de que arrebatada y no tenga que pasar por los juicios que Dios va a mandar a la tierra? Porque la iglesia antigua fue perseguida. ¿Por qué nosotros no tenemos que pasar también la misma lucha que ellos pasaron? ¿Por qué nosotros también no tenemos que ser perseguidos y asesinados como ellos fueron? ¿Qué especial tenemos nosotros para ser diferente a la iglesia antigua? Y hay muchos que piensan así, por eso dicen, no, es que la iglesia tiene que pasar la tribulación. Hermano, yo quiero que ustedes sepan, la tribulación, no un terremotico aquí, un temblorcito allá. La tribulación es la misma ira pura y santa de Dios, derramada sobre la tierra. 7 sellos, 7 trompetas. Hermanos, eso está en Apocalipsis, los juicios de Dios que vendrán para la tierra. Eso no es un temblorcito, una cosita, es la ira de Dios que Él está reteniendo por amor a nosotros, que nos va a sacar y la va a derramar sobre la tierra. Ahora usted entiende por qué nos está librando. Y no solamente eso, hermanos, si ustedes ven el carácter de Dios en la Biblia, usted va a ver claramente que Dios a su pueblo lo libra. Hermanos, Dios libró a Noé y a su familia del diluvio. Dios libró a Lot y a su familia de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Dios libró a Rahab y a su familia del juicio que venía sobre Jericó. Y literalmente arrebató a Elías. Lo arrebató literalmente. Y muchos también van a mencionar, no, pero ¿y Job? Que Dios lo puso a pasar trabajo a Job. No se confundan. Lo de Job fue un proceso que Dios utilizó para exaltarse a sí mismo. Eso es muy diferente a que Dios traiga juicio. Lo de Job no fue que Dios trajo juicio. Job estaba siendo procesado. No se equivoquen, hermanos. No se equivoquen, hermanos. No nos equivoquemos. Entonces la tribulación es un tiempo donde Dios va a derramar la ira ¿sobre quiénes? Sobre los que rechazaron a su Hijo. No es por otra cosa, señores. Es por haber rechazado a Jesús. No es por ser más santo, porque tú fuiste mal a la iglesia, porque tú hiciste esto, aquello, le diste mal a los pobres. Fue por haber rechazado la gracia de Cristo. Punto. Porque ¿quién te justifica? ¿Quién es? Cristo. Entonces hay muchos que creen, no, yo tengo que pasar por la tribulación porque yo tengo que ser refinado y que sé yo qué. Mi hermano, quien te va a refinar es Cristo. Quien te va a dar el cuerpo nuevo a ti es Jesús y te lo va a dar gratis. Tú no pagaste por eso, fue el que pagó por ti. Y hay que sentirnos gozosos por eso. ¡Wow! ¡Qué alegría! Hermano, y si eso no te parece suficiente, creer que Dios te va a librar, creer que Dios te va a arrebatar, yo quiero demostrarte, y esto a mí me parece tan curioso y tan guay, yo lo veo y yo digo, es que es increíble. Te voy a demostrar hasta cómo el mismo apóstol Pablo creía que el arrebatamiento podía suceder en su tiempo y lo estaba esperando. Vamos a volver a 1 Tesalonicenses 4, versículo 13 al 18. Y yo quiero que ahí veamos algo muy curioso, hermanos. Y yo le pregunto a ustedes, ¿hay más persecución ahora que en el tiempo de Pablo? ¿A la iglesia? Imposible, señores. Ese era un tiempo de persecución real a la iglesia, donde se asesinaban a los cristianos, donde lo empalaban literalmente en palos y cruces, ahí exhibiéndolos para que la gente los vea y cómo eran avergonzados. Lo tiraban a los coliseos y que los leones se lo comieran. No es lo mismo, señor. Entonces, Pablo yo creo que tenía suficiente persecución y tribulación en ese momento para decir que no, yo tengo que pasar por tribulación primero. Pero miren lo que Pablo decía. Y yo quiero que tomen ahí su marcador, su lapicero, ahí en su app y lo subraye. 1 Tesalonicenses 4, versículo 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Eso ya lo leímos. Vamos a ir al versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Aquí, cuando él dice eso, Pablo, él está diciendo, esto es Dios que lo está diciendo. En su función de apóstol, ahí él está diciendo lo que Dios le dijo a él. Y dice que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, sino que con voz de mando el Señor nos arrebatará. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Que nosotros, él se está incluyendo al mismo. ¿Entienden? Pablo cuando está escribiendo está diciendo que nosotros los que seremos arrebatados, incluyéndose al mismo, de que él creía que él sería arrebatado. ¿Entienden, hermanos? No hay una condición, no hay una cláusula, es todo la gracia de Cristo.
Es la pura gracia de Cristo. Ahora, no sucedió en el tiempo de Pablo, porque no era para el tiempo de Pablo, era para nuestra generación. Y lo vamos a ver adelante, porque vamos a ver que la generación que verá estas cosas, hermanos, y tengo que anunciárselo, son ustedes, somos nosotros. Y eso está en la palabra también. Entonces, el rapto, está claro, señores, conclusión en esta parte, el rapto es pretribulacional. Eso es lo que enseña la Biblia. Si tú quieres defender o justificar otra cosa, muéstramelo por la Biblia. Y es uno de los misterios, eso es lo que hay que entender también. Fue un misterio revelado al apóstol Pablo. Hay muchos que rechazan los libros apostólicos y el libro los libros de Pablo. Tú no puedes rechazar lo que es parte de la palabra. Eso está ahí. Entonces, hermanos, hay que entender, gracias, hay que entender, hermanos, que el rapto, ese arrebatamiento, es antes de esa destrucción y ese juicio que Dios va a traer sobre la tierra. Y yo quiero que vayamos ahí mismo en 1 Tesalonicenses, capítulo 5. Porque muchos dicen, bueno, yo no tengo que velar, yo no tengo que esperar. Porque la Biblia dice que Él vendrá como ladrón en la noche, pues entonces no hay forma. No es de eso que se trata, hermanos. 1 Tesalonicenses 5, del 5 al 11, Pablo lo aclara también. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como el ladrón en la noche. Y cuando tú lo lees hasta ahí, tú dices, bueno, ok, ladrón en la noche, ya. Sigue leyendo, hermano. Dice, versículo 3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Curiosamente, ¿qué es lo que se está buscando en Medio Oriente más que nunca en estos momentos? Paz y seguridad. Literalmente así mismo lo ponen en los títulos de los diarios, en los títulos de los periódicos. Paz y seguridad. El pacto que ahora están diciendo que Hamas aceptó. Es muy curioso el nombre que le puso la Casa Blanca y Donald Trump. Un pacto eterno de paz. Esos son como sombras de lo que ha de venir, hermanos. Hay que estar muy atentos, hermanos. Cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Pero Pablo aclara algo sobre la cuestión del ladrón en la noche. Y dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. A nosotros no nos debe sorprender como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Hermanos, hay que velar, porque no somos como el mundo. Para quien vendrá como ladrón en la noche, es para aquellos que no tienen a Cristo, que no le esperan, que no velan. Pero tú y yo que velamos, veremos los tiempos y sabremos cuándo nuestro Señor estará cerca. Por eso tenemos que estar velando, para que cuando Él llegue, recibirlo, porque lo esperábamos. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Amén. Y ahora yo quiero enforzar y ayudarte a entender con todas tus fuerzas que es por gracia. Es por la mera y pura gracia del Señor. Y la pregunta que yo voy a estar respondiendo en este último tramo es, ya sabemos que hay bodas, ya sabemos más o menos cuándo se celebrarán, cuándo dice la palabra, las señales que habrán. Ahora, ¿quién es digno de ser invitado a esas bodas? ¿Quién es digno de ser invitado a esas bodas? Yo quiero que vayamos a la parábola de las vírgenes, porque esta vez, sé que esto lo hemos leído, probablemente tú lo has leído varias veces, pero yo estoy seguro que esta vez tú vas a notar algo diferente. Vamos a Mateo, capítulo 25, versículo 1 al 13. Y ya que nosotros tenemos entendimiento de las costumbres que había en los tiempos de Cristo sobre las bodas, podemos entender mejor lo que se está hablando aquí. Entonces leemos, parábola de las 10 vírgenes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas, dice, eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas. ¿Juntamente con qué? Con sus lámparas. Y tardándose el esposo, recuerden por qué tarda el esposo, 2 de Pedro 3:9,
por paciencia que los demás vengan y se arrepientan. Tardando el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche, ¿se acuerdan la costumbre judía? Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Que hay muchos que dicen, no, que el Señor no va a anunciar a su iglesia, que no se van a identificar los tiempos. Ahí dice que hubo un clamor que avisó antes de él ir. Hubo un clamor que avisó. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dame un chin, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. ¿Y qué pasó, hermanos? Se cerraron las puertas. Después vinieron las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Ábrenos, Señor, estamos aquí. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. La Biblia claramente nos manda a velar. Pero hermanos, esta palabra la hemos entendido, yo creo, de una forma errónea. Probablemente tú la has escuchado muchas veces y seguramente tú puedes identificar claramente quiénes son las vírgenes prudentes. ¿Quiénes son? Las que ayunan mucho, las que oran mucho, las que van a la iglesia mucho, las que se sientan adelante, ¿verdad? Esas son, ¿no? No son esas. No son las que tienen mucha devoción. Las que sienten más al Espíritu Santo en la iglesia. No son aquellos tal vez que tocan aquí en el servicio o los que sirven más en su casa. No son aquellos tal vez que le dan más a los pobres o aquellos que hacen más obras de bondad y de caridad. Ven que entendimos mal lo que es el aceite. Porque no son nuestras obras que nos salvan. Hermanos, seguramente tú puedas pensar eso, que son estas personas que muestran en sus obras, sus cosas. No, ese no es el aceite. Entonces exactamente la pregunta es, ¿por qué las 5 vírgenes que sí entraron se consideraron prudentes? ¿Qué era lo que tenían ellas que las otras no? ¿Qué es lo que representa el aceite? Hemos confundido lo que es el aceite. El aceite es la fe que recibiste por el don de Dios y que te selló por el Espíritu Santo, hermano. La fe que tú recibiste, que es don de Dios, no tuyo, para que nadie se gloríe, y que te selló con su Espíritu Santo eternamente, eso fue lo que te permitió y te va a permitir entrar a las bodas. Entonces eso me hace preguntarme, ¿y qué pasó con las vírgenes insensatas? Porque ya tenían sus lámparas ahí y se acabó el aceite. Hermanos, esas vírgenes insensatas, vamos a analizar lo que ellas hicieron. Sabiendo ya que ese aceite representa el Espíritu Santo y la fe que recibimos a través del don de Dios. Vemos que las insensatas vieron que se acercaba el tiempo, les faltaba, quisieron pedir a los otros. ¿Y qué fueron a hacer? A comprar. Fueron a comprar, quisieron conseguir lo que requería tiempo y previsión en un instante. Menospreciaron el regreso del novio y por ende rechazaron al novio. Aquellas vírgenes insensatas no entraron porque por su actitud rechazaron al novio. La cualidad de aquellos que no entrarán a las bodas no son por las obras, por lo que hicieron o lo que no, es porque rechazaron al novio y con su actitud lo demostraron porque lo menospreciaron. Ahí como que cambia el panorama porque seguimos entendiendo, todo es por gracia. Todo es por gracia, hermanos. Entonces las 5 vírgenes insensatas representan a todos aquellos que rechazaron a Cristo, pero principalmente al pueblo de Israel. Señores, dice que a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Y por eso por eso Dios en su plan poderoso nos incluyó. Dio una dispensación de gracia para los gentiles para que viniéramos también nosotros a adquirir salvación. Hermanos, si vamos a Mateo capítulo 22, versículo 1 al 14, vamos a encontrar la parábola de las fiestas de las bodas. Vamos a leer aquí, Mateo 22, 1 al 14.
Aquí entenderemos mejor quiénes son esas vírgenes prudentes, es decir, los que son dignos para entrar a las bodas. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Aquellos que vino no les recibieron. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. He preparado lo mejor para ustedes. ¿Cuántos profetas no envió Dios detrás de uno y otro a Israel? Y Jesús mismo se quejaba: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas. Muchas veces intentó Dios lidiar con el pueblo de Israel, contender con ellos. Mas ellos, versículo 5, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, se van a seguir celebrando. Mas los que fueron convidados no eran dignos, rechazaron al rey. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Nos buscaron a ti y a mí. Aleluya. Y entró el rey para ver los convidados y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Hermanos, la parábola de los talentos, la parábola de las vírgenes. Hermanos, lo que hablo en Lucas, las parábolas que hablan de esto, hermano, todas se refieren a lo mismo, de la gracia que Dios extendió a los gentiles y le negó al pueblo al que Él vino, pero es por su gracia, por amor, porque Él también tiene un plan con ellos. Hermanos, los judíos no recibieron al Mesías y el Señor en su plan perfecto convidó a las bodas a los gentiles, pero esta persona que llegó a las bodas, que no estaba vestido, ¿de qué? ¿De qué que estamos vestidos en las bodas? Vamos, recuerden. ¿De qué? ¿De qué? De lino fino. Entonces esta persona se presentó con sus propias ropas. Vamos a hacer un ejercicio aquí de memoria. ¿Qué es lo que representan las vestiduras de lino fino? Las buenas acciones de los santos. Este hombre quiso entrar con sus propias vestiduras porque entendía que no necesitaba las acciones justas de los santos. Quiso entrar con sus propias obras a justificarse. Quiso entrar con sus propias vestiduras. Y dice ahí en Apocalipsis 19, versículo 17, hermanos, que las vestiduras se nos fueron concedidas. Tú no te la ganaste, tú no la compraste, se te fue concedida. Este hombre que entró así fue porque quiso, porque a él se le ofreció. Lucas habla de la parábola también. Y habla como los convidados fueron pobres, fueron cojos, fueron mancos. Somos nosotros, aquellos que estábamos perdidos en delitos y pecados y que no teníamos conocimiento de la palabra de Dios. Es decir, nosotros no teníamos para comprar vestiduras de lino fino. Se nos concedieron. Pero este hombre decidió entrar sin eso. Decidió entrar con sus propias obras, creyendo que iba a pasar desapercibido, que nadie lo iba a notar. Y el rey lo vio y dijo: tú no tienes las vestiduras de lino fino. ¿Qué pasa que no aceptaste mi sacrificio? ¿Qué pasa que no quisiste ser justificado por mí? Porque yo morí por ti, fue mi sangre, la sangre del Dios eterno y Rey de Reyes. ¿Qué pasó que no aceptaste mi gracia? Y dice que fue sacado, hermanos, y allí será el lloro y crujir de dientes, hermanos. Y no voy a abundar más, hermanos, pero tanta para la parábola de la puerta estrecha, póngala ahí y léela meditando de esta forma y comparándola en Lucas 13, versículo 22 al 30, porque ahí se ve tan claro que Jesús está hablándole a los judíos que los rechazaron, porque dice ahí en Lucas 13, versículo 22 al 30, vamos a ver si buscamos la referencia exacta. Ok, está en el versículo 27. Pero os dirá
Os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad, les va a decir. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Fíjense, lo mismo. ¿Y qué dice? Cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y ustedes estén excluidos, porque vendrán del oriente y del occidente. ¿Quiénes son los que vienen del oriente y del occidente? Somos nosotros. ¿Y quién es que conoce a Abraham, Isaac y Jacob? ¿Somos nosotros? No, es Israel. Él está diciendo, ustedes van a ver a los patriarcas ahí y van a ver muchísima gente extraña de toda parte del mundo y ustedes van a ser excluidos porque me rechazaron. Pero el Señor es tan bueno, Él no va a desamparar a Israel, señores. Él no va a desamparar a los judíos, Él tiene un plan con ellos. Y en ese tiempo de tribulación Él va a tratar con ellos. Y luego Él vendrá y los restaurará. Pero yo creo que este pasaje que vamos a leer ahora va a cerrar todo, señores, con broche de oro, porque vamos a entender por qué Dios lo hizo así. La palabra responde todo. Vamos a Romanos, versículo 11. Romanos, capítulo 11, versículo 11 al 36. Romanos, capítulo 11, versículo 11 al 36. Y aquí se explica por qué Dios lo hizo así. Por qué Dios decidió ir a buscarnos a nosotros, hacer un stop y un cese, ¿verdad?, con el pueblo de Israel, hasta celebrar esas fiestas con nosotros, hasta traer a su novia y luego seguir trabajando con su pueblo y llevárselo. ¿Por qué lo hizo así? La salvación de los gentiles. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión, o sea, por su desobediencia, vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, de nosotros. ¿Cuánto más su plena restauración? Es decir, Dios no lo va a abandonar a ellos. Porque a vosotros hablo, gentiles. A nosotros no está hablando Pablo aquí. Por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre. Recuerden que Pablo era judío también. Y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también son las ramas, es decir, nosotros. Si la raíz que Israel también es santa, nosotros también que fuimos anexados, injertados ahí. Y vamos a ir al versículo 25, donde habla de la restauración de Israel. Y Pablo nos dice, hey, sí, es verdad. Dios los fue a buscar a ustedes, pero no se gloríen. No, o sea, no se exalten. Soy mejor que los judíos, soy mejor que el pueblo de Israel. No. Versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea, hasta que hayan venido todos los de nosotros gentiles que tienen que aceptar a Cristo y entrar en su reino. Y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá Sión el libertador. Lo que leímos en Apocalipsis, que apartará de Jacob toda la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Y aquí, a partir de aquí, me encanta, hermano, porque el Señor responde por qué lo hizo. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros. O sea, los judíos se han hecho enemigos del evangelio, no creen en Cristo. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otros tiempos eras desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Denle un aplauso al Señor. Hermanos, todo es por su gracia. Yo quiero que en este momento se levanten las servidoras que tienen una tarea muy especial en este momento. Y ustedes ven qué bueno es el Señor. Todo esto Él lo hizo así porque quería salvar a todos. Quería tener un plan para con nosotros, pero un plan también con el pueblo que Él llamó Israel y con quien trató desde el inicio.
y a ninguno quiso dejar fuera. Hermanos, en este momento que le están entregando algo, yo espero que usted sea ministrado por el Espíritu Santo al recibir esa carta, esa tarjeta que usted va a recibir. Y en lo que se le va entregando esto a cada uno de ustedes, yo quiero leer lo que dice en Efesios, capítulo 1, versículo 3 al 14. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 14, que dice las bendiciones espirituales que hemos recibido en Cristo. Para que usted entienda quién usted es, lo que usted está esperando, que usted ha sido invitado a las bodas. Dice así, amén. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. A Él sea la gloria, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos al amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de la voluntad según su beneplácito, el cual se ha propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas. ¿En quién? En Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las cosas que están en el cielo como las que están en la tierra. Versículo 11, y léalo creyéndolo, hermano. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Amén, hermano. Usted está esperando una boda. Amén. Hermano, cuando usted dude, cuando sienta temor, recuerde que fue Cristo que lo salvó. Y que lo que Dios puso en su mano, nada de lo que Dios puso en su mano se perderá. Usted creyó en Jesucristo como su Señor y Salvador. No dude, no tema, que eso le motive a andar en obediencia a Él. Eso es lo que tiene que motivarte a obedecer, es su gracia y su amor. Todo el libro de Efesios lo que habla es de anda como lo que ya eres, una nueva criatura. Eso está en pasado ya. Eres una nueva criatura. Estás esperando un cuerpo nuevo glorificado. Tu espíritu ha sido renovado hace rato. ¿Cuántos lo creen aquí? Amén. Hermano, ¿ustedes quieren una palabra profética hoy? Que no hay que dar mucha vuelta y vocear mucho. Esta es la mayor palabra profética. Escuchen, ya usted venció. Cree lo que ya Cristo dijo que tú eres y obedece a Dios. Amén. Hermanos, esta realidad nos pone a reflexionar y a pensar. Y esa invitación que usted recibió, yo quiero que usted la guarde, la atesore. Tal vez lo ponga dentro de su Biblia, en la nevera, en el cuarto, donde usted quiera, pero atesórela. Y sepa que usted está invitado y algún día llegará ese momento, que esa trompeta sonará y nos iremos con nuestro Señor. Y piense que ese poco tiempo que nos queda es para aprovecharlo. Es que tenemos que ganar almas. Es que tenemos que ganar recompensa. Piense, ¿cuánto tiempo nos queda? Puede ser mañana. ¿Y si el tiempo que tú crees que tú tienes no lo tienes? ¿Y si los 70, 80 años que tú pensaste que iba a vivir hasta viejo y ver tus nietos, y si eso tú no lo tienes? Enfócate en Jesús, en presentarle algo agradable, pero nunca olvidando que fue por su gracia. Dios le bendiga, hermano. Amén. Gloria a Dios.